hay, queridos, no hay nada. No existe nada más poderoso que esta palabra que nos ha dado Dios y que ahora nos disponemos a estudiar, a predicar, a escudriñar, a enseñar. Así de que bienvenidos los hermanos de las redes sociales que nos acompañan hoy. Estamos muy contentos de estar una vez más reunidos y todos sean bienvenidos. Hermanos, ¿cuál consideran ustedes que es el deseo o los deseos más grandes de Dios para nuestras vidas? Yo quiero que mediten poquito esa pregunta. ¿Cuáles son los deseos que Dios tiene para nosotros? Y podemos tener varias respuestas, y estoy seguro que las respuestas que demos son respuestas correctas, porque hermanos, Dios siempre quiere que nosotros entendamos el amor que Él tiene por nosotros. Uno de esos deseos, vamos a decir, Dios quiere que todas las personas se salven. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y Él nos lo demostró en la escritura que es, yo creo, la más conocida de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo vino a este mundo. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere la salvación. Amén. Ese es uno de los deseos de Dios, pero hay muchos otros deseos más. Dios, hermanos, quiere, escuche bien, manifestar su poder en medio de la creación. Dios quiere, hermanos, tener comunión también con sus hijos. La mayoría de veces los hijos, nosotros y los de otras generaciones, nos apartamos de Dios y Dios viene a buscarnos. Amén. ¿Se recuerdan cuando Adán pecó? ¿Qué hizo Adán inmediatamente después de pecar? Se escondió. ¿Y qué hace Dios? Ahí viene Dios. Adán, ¿dónde estás? El deseo de Dios, queridos, es tener comunión con su creación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Estamos mencionando los deseos que Dios tiene para nosotros. El deseo de Dios, hermanos, es, como acabamos de orar ahorita, recibirnos en su trono, que entremos al trono de la gracia, dice. Ahora ya no hay impedimento para llegar, hermanos, a la presencia de Dios. Antes no podíamos. Hoy nosotros como creyentes en el siglo XXI, obviamente, hemos escuchado todos estos siglos de que ahora ya hay un acceso a Dios, pero piensen, antes de que Jesucristo muriera, no tenía el hombre acceso a Dios, hasta que después que Jesús con su sangre abrió el camino para llegar a la presencia de Dios. Por eso Dios nos invita. Uno de los deseos de Dios, escuche bien, es: clama a mí y yo, ¿qué? Te responderé. Hermanos, Dios no nos va a decepcionar. Amén. Él quiere que vengamos, que clamemos. Él nos escucha. Hay muchos que son los deseos que podemos decir que Dios tiene para nosotros. Uno más que nos dice en Jeremías 29:11, no tienen que ir allá. Dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Miremos qué Dios tan grande y maravilloso tenemos. Esos son los deseos de Dios. Pero yo quiero hablarles en esta hora, y va a venir en el título, el deseo, hermanos, que yo quiero presentarles de Dios, que quiero presentarles a hoy. Y es este, hermanos. El deseo de Dios también es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Esto es algo, queridos, que nosotros necesitamos comprender, y las escrituras nos van a ayudar a hacerlo. El deseo que tiene Dios de hacernos, conformarnos, transformarnos a la imagen de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que seguiría después de esto es: ¿por qué Dios quiere hacer eso? ¿Por qué Dios tiene ese interés de hacernos conformarnos o llevarnos a ser como la imagen de su Hijo Jesús? Hermanos, la razón es simple. Desde el principio, cuando Dios nos creó,
Él nos hizo a su semejanza, nos dice claramente Génesis. No tienen que ir allá, yo tengo aquí apuntado la escritura. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por esa razón, Dios quiere, hermanos, ahora que hemos sido redimidos, que hemos sido limpiados por la sangre de su Hijo, quiere conformarnos a la imagen de Él. En el 27 de Génesis 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. Esa es la razón, hermanos. Nos dio esa, se puede decir, nos escogió en una forma tan especial. Él hizo toda la creación. Vemos el libro de Génesis. Él hizo toda la naturaleza, Él hizo los mares, Él hizo los cielos, hizo los animales, pero no a ninguno de ellos lo hizo, hermanos, como hizo al hombre. Porque cuando Génesis 1:26 dice que dijo: hagamos, Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se reunieron y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero sabemos que llegó el periodo donde Adán se apartó de Dios. Y eso, queridos, nos hizo a nosotros perder todos los privilegios que nosotros teníamos con Dios. Entró el pecado en la humanidad y las consecuencias, sabemos, fueron devastadoras. Nos apartamos de Dios. Nacimos nosotros en este mundo, nacimos en el pecado original que ya venía en nosotros. Y por lo tanto ya no teníamos, queridos, ese privilegio. Ya no podíamos tener de Dios lo que Él intentó darnos desde el principio. Pero sin embargo, porque de tal manera Dios amó a este mundo, manda a su Hijo a salvarnos, a liberarnos de la calamidad, a liberarnos de la esclavitud del pecado, a perdonarnos. Y ahora que somos perdonados, queridos, ahora que somos, ¿cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano. Amén. Somos hijos de Dios, pero no termina ahí. Somos hijos de Dios, queridos. Si morimos, nos cerramos los ojos aquí y los abrimos en la gloria. Gloria a Dios. Yo quiero que tengan esa seguridad. Yo la tengo. Amén. Bueno, yo me duermo aquí. Amén. Se me acaba mi vida aquí. Despierto. Wow. Rodeado de la gloria, las maravillas de Dios que Él tiene, ¿cierto? Amén, así es. Ahorita somos hijos de Dios, pero no es todo, queridos. Él quiere hacer esto, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Queremos aprender de eso en este día? Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir que la Escritura respalda lo que estamos hablando? Porque, hermanos, esto es importante. Es bien importante que lo que compartimos de la palabra de Dios, vamos a asegurarnos que esté en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que esta afirmación que estamos dando aquí esté en la palabra de Dios? Amén. ¿Lo creen? Amén. Y es una escritura bien clara. La vamos a estar mirando en un momento. Si usted vea la cita, quiere abrir su Biblia, Romanos 8:29. Ahí tenemos exactamente lo que estamos compartiendo en este día. Dios, hermanos, su deseo es conformarnos a la imagen de su Hijo. Eso nos dice Romanos 8:29. ¿Están allí? Amén. ¿Lo tienen todos? También sí. Tenemos en la pantalla y tenemos dos versiones. La primera, Romanos 8:29. Hermano, léalo conmigo. Si quiere leerlo en su Biblia, quiere leerlo en la pantalla, hagámoslo en una forma fuerte, en una forma de convicción, porque, hermanos, esta es una verdad preciosa que debemos nosotros de poner en el corazón todos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ahí está. Yo no les tengo que convencer, ahí está. Él nos
apartó, Él nos alcanzó, Él nos salvó, con el propósito nos predestinó para que fuésemos hechos conforme. ¿Cómo es Cristo, hermanos? Ay, Dios mío, mi mente no sé si me puede alcanzar a entender la magnificencia de Cristo. Pero escuchen, queridos, algo bien importante que debemos de aclarar aquí. No es que nos vamos a hacer como Cristo en cuanto a deidad. No en cuanto a deidad. Pero sí en cuanto al amor que Dios tiene por su Hijo. En cuanto a los atributos de Cristo. En cuanto a la relación de Jesús con su Padre. ¿Estamos entendiendo? Amén. No nos vamos a hacer dioses, queridos. Jesús es Dios. Amén. ¿Ok? Y gloria a Dios por eso. No necesitamos muchos dioses porque a veces nosotros nos creemos dioses, pero no somos. No es en cuanto a hacernos como Dios, pero sí con el carácter, los atributos, la relación con el Padre que Jesús tiene. ¿Se entiende, querido? Amén, amén. Amén, así es. Entonces, otra versión de la misma escritura, 8:29, otra versión, dice de esta manera. ¿Ya la cambiaste, Miguel? Sí. Ahí está. Porque a los que Dios conoció de antemano, aquí estamos nosotros, también los predestinó, ahí está la palabra, para ser transformados. Según la imagen de su Hijo. En la otra escritura dice hacerlos conforme, además, pero esta está más clara, yo creo, para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El domingo pasado hablábamos de cómo, hermanos, nosotros somos hermanos de Jesús. El privilegio de ser los hermanos de Jesús. Si ustedes estuvieron aquí, hablábamos de eso. Y hay veces que uno no lo puede comprender en su mente. ¿Cómo es eso posible? Si Jesús es tan glorioso, tan soberano, yo su hermano, y Él me ha dado a mí el privilegio de ser de su familia. Sí, hermano, así es. Pero ahora estoy llevándote, espero que a un nuevo nivel del concepto que tiene Dios, queridos, de nosotros. El deseo que tiene Dios, transformarnos según la imagen de su Hijo. Según la imagen, o sea, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo para ti, hermanos? ¿Cómo es Jesús en tu vida? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo lo entiendes tú en las Escrituras que es Jesús? Dios, hermanos, el plan de Él, su deseo es transformarnos. No estamos allí todavía. Dios está haciendo buena obra en nosotros. Amén. Espero, hermanos, que lo veamos de esta manera. ¿Ok? Dios está haciendo esta buena obra en nosotros porque es su deseo. Él quiere que tú seas a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Sí, Señor. Hay muchas escrituras que respaldan eso, hermanos. Otra de ellas es Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Esta escritura por la pantalla la dividimos en dos partes. La primera parte de eso, si usted quiere verlo en su Biblia, subrayarlo porque allí la va a encontrar. Primera de Juan 3:2 dice: amados, Juan escribiéndole a la iglesia, ahora somos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Aquí estamos los Amén, hijos de Dios. amén. Pero miren lo que dice Juan, hermanos. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo? Bien. ¿Cuántos Amén, tenemos la bendición de su Espíritu? Bien. Somos hijos de Dios. Si Amén. morimos, hermanos, ya vamos directamente a su presencia. Somos hijos de Dios. Amén. Y aún, dice Juan, no se ha manifestado lo que habremos de ser. Un Aleluya. momento, ya somos hijos de Dios. ¿Qué más podemos ser? ¿Qué más? Él está diciendo: hey, ya somos hijos de Dios. ¿Qué más? Hermanos, ya somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es eso, hermanos? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús aparezca en las nubes, cuando Él venga por su iglesia, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es.
Hermanos, ¿cómo puedes tú en este momento, en tu vida espiritual, en tu espíritu humano, tu espíritu que mora, que el Espíritu que mora en ti, cómo puedes ver a Jesús? ¿Cómo lo ves? Bueno, glorioso, Jesús es el Rey de Reyes, poderoso, el vencedor, el que vino a liberarnos, gloria a Dios. Todo eso los podemos nosotros ver porque la Biblia nos dice. Pero queridos, en ese día ya no nos vamos a basar en lo que la Biblia nos dice, ya lo vamos a ver físicamente. Obviamente con nuestros cuerpos transformados. Físicamente no aplica, nuestros cuerpos glorificados, transformados. Hermanos, ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes, otra vez, en cuerpos glorificados, en cuerpos transformados, en mentes no corrompidas, cochambrosas, mal pensadas, no más, eso se va a acabar. Seremos, hermanos, semejantes a Él. Queridos, si eso no te hace brincar de tu silla y decir, Padre, ¿cómo va a ser eso? Y ya no me puedo esperar a que eso suceda. Algo está pasando con nuestra vida. El deseo de Dios, queridos hermanos, es transformarnos a la semejanza de su Hijo, el Dios Todopoderoso. ¿Estamos comprendiendo, queridos? Amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y eso, queridos, no va a tardar. Nadie puede saber cuál es el día, la hora, pero no tarda en ocurrir. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ahora, hermanos, eso es bien hermoso, debe de llenar nuestro corazón de esperanza, debe de motivarnos a seguir en medio de todo lo que enfrentamos, de todo lo que pasamos, de todas nuestras crisis que vivimos. La pregunta que quiero hacerles yo, hermanos, con esta buena información que Dios nos anda dando, la pregunta es, ¿cómo respondemos, hermanos, ante este hermoso privilegio? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué consideran ustedes que nosotros debemos, hermanos, hacer? Obviamente una de las cosas es perseverar. Diga, perseverar. Diga, yo voy a perseverar. Dígalo con su corazón, yo voy a perseverar. Amén. Yo lo creo, queridos, que lo están diciendo con convicción, que es algo que está en su corazón, porque entre más ustedes lo declaren, más lo crean, hermanos, más fuerza tenemos para seguir adelante hasta llegar hasta la meta. Pero ¿qué nos dice 1 Juan 3:3 en cuanto a este privilegio? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar cada día? Porque queremos llegar a esa meta, el que Dios cumpla, hermanos, su deseo de vernos transformados, hechos a la imagen de su Hijo. Así es. Juan 3:3, ¿qué es lo que nos dice esta escritura? De esta manera. Ahí está, pongámosla, hermano, por favor. Y todo el que tiene, léalo conmigo, hermanos. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué? Se purifica. Así como Él es puro. Oh, la perseverancia es importante, obviamente. Oh, claro, tenemos que seguir siendo fieles, queridos, a nuestro Dios. Oh, claro, tenemos que seguir apartados del mundo, tenemos que seguir luchando para no contaminarnos con la corriente del mundo. Hermanos, eso es la purificación. No, que no nos vaya a llevar esta palabra un poquito a pensar que tenemos que ser perfectos. ¿Verdad que no dice, el que tiene esta esperanza se hace perfecto? ¿Verdad que no? Se purifica. ¿Qué es purificar? Limpiarse, apartarse de la contaminación. Hermanos, simplemente una respuesta bien sencilla. Como Jesús.
imitar a Jesús, así como Él es puro. Imitar a Jesús. ¿Cuál fue la vida de Jesús? ¿Cómo vivió Jesús su vida? Bueno, Jesús vivió, primeramente, hermanos, Él vino con un propósito y nada lo desvió de cumplir su propósito. Él vino, la gente lo quería hacer rey, pensaron que él era el Mesías que los iba a liberar de la opresión de los romanos, etc. Lo esperaban como un líder militar. Jesús dijo, no, están equivocados, yo vengo a hacer otro trabajo. Entonces, hermanos, imitar a Jesús es, escuche bien, tener un propósito. Amén. Jesús tenía un propósito. Un solo propósito, venir a cumplir la voluntad de Dios. Amén, así es. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. Señor, esta situación que estoy pasando es muy difícil. No quiero ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El propósito de Cristo, queridos, en toda su trayectoria de ministerio, Él hizo milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, alimentó a las multitudes. Hermanos, hizo toda manera de milagros, de prodigios, pero tenía un propósito. Su mirada estaba en una cruz allí. Queridos, tenemos que imitar a Jesús. El que tiene esta esperanza, pues en Él se purifica. Amén. Como Él es puro. Amén. Ahora es nada más una sola palabra, pero consideren, queridos, ¿quién es Jesús para nosotros? Imitar su vida. Yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Cuántos les gusta servir más que ser servidos? Amén. Sí. Eso es bueno. Díganme la receta.